Muy buenas a todos y bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre un tema interesante que creo que se tiene que hablar para entender la narrativa de la política y de la sociedad, y es lo que a mi parecer es la falacia narrativa de la igualdad de oportunidades o de resultados y la justicia social para justificar acciones intervencionistas por los gobiernos al conjunto de los ciudadanos. Soy Pedro Velázquez, un emprendedor innato amante del aprendizaje, ya no solo en ámbitos empresariales sino en cualquier ámbito, que ayuda a cultivar mi crecimiento personal y de entender cada vez más cómo funciona nuestro mundo y cómo poder llegar a cambiarlo a mejor. En este canal comparto contenido acerca de emprendimiento, crecimiento interpersonal y política, sobre todo enfocada al emprendimiento, y mis experiencias personales como emprendedor. En la actualidad cuento con 3 proyectos, 2 de los cuales me permiten vivir cada vez más la vida que quiero y permitirme contar con libertad financiera, pero sobre todo con la libertad de tiempo. El último proyecto es un nuevo emprendimiento que estamos empezando a implementar. Estaré dejando los vídeos en la descripción y en las tarjetas, uno hablando de mi historia personal y de superación, y en el otro vídeo te muestro estos 3 emprendimientos que acabo de mencionar, así que después de ver este vídeo te animo a que veas los otros. Antes de empezar hablando sobre este tema, sobre la narrativa que justifican los gobiernos para ejercer políticas que nos afectan a todos a favor de la igualdad, veré importante primero definir el concepto de lo que la mayoría entiende por igualdad y el concepto de clases, en la que se basa la narrativa de los políticos. Si buscamos de facto la definición de igualdad, podemos ver que se define como principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. Aquí creo que todos podemos estar de acuerdo. El problema es que si desengranamos el concepto de igualdad, nos topamos con definiciones muy comúnmente conocidas, o mejor dicho, muy comúnmente usadas, como igualdad de oportunidades, igualdad material o igualdad de resultados. Vengo a defender un pensamiento de base liberal, aunque no defiendo el liberalismo al 100%, por lo menos a día de hoy. Defiendo un pensamiento que busca sobre todo la igualdad jurídica. Todos los humanos de cualquier raza, de cualquier religión o de cualquier ideología o variable distintiva, de cualquier color de piel, lo que sea, gozará de los mismos derechos y de las mismas obligaciones que absolutamente todos por igual. Y vengo a criticar conceptos como la igualdad de resultados, la igualdad material o de oportunidad. Veamos ahora el concepto de clases. Aquí podemos ver cómo la sociedad se divide en 3 clases: la clase baja, la clase media y la clase alta. Podríamos decir que aquí existirían desigualdades, ya que una pequeña porción se encuentra en las clases altas y una gran porción en las clases bajas. Aquí existe una desigualdad. Por lo general catalogamos a las personas de clase baja como los empleados o los proletarios, y los de clase alta como acaudalados, ya sea que tengan empresas, propiedades, herencias o cualquier medio que les haya permitido gozar de un alto patrimonio y no tener la necesidad de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Por lo tanto, aquí existe una diversidad material de oportunidades y social. Y esto es un hecho irrefutable. Hay personas que viven muy bien y personas que viven muy mal, y eso genera desigualdad y diferencias. Pero en este video haremos un análisis más profundo sobre este tema. Este tipo de narrativas la podemos ver reflejada en los discursos de los políticos, atacando principalmente a los empresarios, la clase alta, y defendiendo o representando a los proletarios o a los empleados, la clase baja. Aunque este umbral en la actualidad se ha ampliado, ya no solo representan únicamente a los proletarios, sino que ahora representan a cualquier tipo de colectivo vulnerable o sometido, como pueden ser las personas trans, las mujeres, las personas con discapacidad, etc. En este aspecto lo que han hecho los políticos sería ampliar su mercado. Las personas a las que llega su mensaje o a las que defienden se ha ampliado. Anteriormente se limitaban a los obreros y ahora digamos que se han adueñado de la figura de muchos colectivos. Diría que el principal colectivo actualmente es el colectivo de las mujeres. Lo podemos ver en la gran mayoría de los gobiernos del mundo, como todos están creando el Ministerio de la Mujer y de Igualdad y de Equidad. Pero históricamente esto ha sido así. Estamos logrando por fin encontrar una igualdad real en nuestra sociedad. En mi humilde opinión creo que no. Y aparte habría que definir qué entendemos como igualdad antes de dar una respuesta afirmativa o negativa. Históricamente la izquierda o los socialistas son los únicos que han respaldado a los pobres, los que han apoyado el sufragio de las mujeres y los que han buscado la igualdad. Pues no es así. El sufragio femenino en España se vio en debate en la década de los años 30. 3 mujeres estaban como diputadas para el parlamento de aquella época: Victoria Kent, Margarita Neckel y Clara Campoamor. Victoria Kent y Margarita Neckel eran unas diputadas socialistas y estaban en contra del sufragio femenino en España, alegando de que si las mujeres tenían derecho a voto, serían manipuladas por la iglesia y por sus maridos para votar a la derecha, para ir en contra de la república, porque en ese momento España se encontraba en una república. En cambio, la única mujer en el parlamento la cual dio un discurso espléndido aquella época fue Clara Campoamor. Una de las frases más icónicas de Clara Campoamor es la siguiente: estoy tan alejada del fascismo como del comunismo, soy liberal. Pues sí, resulta que la mujer que defendió a las mujeres en el sufragio femenino en España era una mujer profundamente liberal. ¿Pero cómo puede ser eso posible? Pues muy sencillo. Clara abogaba por la igualdad que abogan los liberales, la igualdad ante la ley, independientemente de tu color de piel, tu raza, de tu género, etcétera. Gozarás de los mismos derechos que los demás, y uno de esos derechos era el derecho al voto, el voto de las mujeres, el voto de las mujeres en contrapartida al hombre. Había una desigualdad, pero estamos hablando de una desigualdad ante la ley, que por ley el hombre podía votar y la mujer no. No estamos hablando de que si un bebé nació en una familia más acomodada y otro bebé nació en una familia más pobre, no estamos hablando de ese tipo de igualdad. Estamos hablando de unas igualdades
donde independientemente de la familia en la que naces, de lo que tu familia hizo en el pasado, de lo que tu familia construyó o trabajó o arriesgó, o independientemente de tu color de piel, independientemente de tu nacionalidad, independientemente de absolutamente todo, la igualdad ante la ley quiere decir que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Las dos mujeres socialistas de aquella época estaban en contra del sufragio. Clara Campoamor, con sus convicciones liberales de igualdad ante la ley, logró ser la principal referente de la lucha de las mujeres en España, a pesar de que hoy en día veamos un montón de feministas apoyando un partido que en este nuevo siglo les representa, o mejor dicho, se ha adueñado de su figura. De la misma manera en que Chávez se adueñó de la figura tan positiva, en términos históricos estoy hablando, que representaba a Simón Bolívar, no solo para los venezolanos, sino para casi todos los sudamericanos. Los soldados venezolanos, y especialmente los soldados venezolanos de hoy, que aquí estamos, somos las hijas y los hijos de aquel soldado que se llamó, que se llama y se llamará para siempre Simón Bolívar. Somos los hijos de Bolívar. ¿Cómo vamos a estar en contra de los bolivarianos? ¿Cómo vamos a estar en contra de Bolívar, nuestro libertador? Es un truco muy sencillo. Nos adueñamos de la figura de una persona o de un colectivo que nadie va a estar en contra de él, o que si alguien osa estar en contra de ellos será paliado socialmente. Y de esa manera justificamos que somos los nuevos mesías que han venido a liberarnos. Chávez era visto como un nuevo Simón Bolívar, la reencarnación de Simón Bolívar. Simón Bolívar nos liberó de los españoles, del yugo de los españoles, y Chávez del imperialismo yanqui. El próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer, siendo representadas, o mejor dicho, expropiadas de su imagen por la izquierda woke. ¿Y por qué te explico todo esto? Pues para que te saques de la cabeza cualquier tipo de etiqueta y expropiación de un colectivo u otro que diferentes políticos se han apropiado de ellos. Dejando este ejemplo claro, continuamos con la temática del video. Lo siguiente que tenemos que entender es el concepto de igualdad. Primero querría romper una lanza en favor de la desigualdad. Es decir, la igualdad, aunque últimamente ha ganado muy buena prensa, parece que el valor de la igualdad en todos los aspectos de la vida sea casi un axioma que no se puede discutir, que nadie puede debatir. Yo creo que, desde luego, existe un valor muy liberal, que es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad de las personas. Todos somos iguales en cuanto a derechos, pero la igualdad en cuanto a los resultados del proceso de la interacción social, desde luego, es algo verdaderamente desastroso y reduccionista. Y yo simplemente querría poner de manifiesto que la palabra igualdad está vinculada a otras palabras que, desde luego, no tienen ni mucho menos las connotaciones positivas que sí ha logrado la igualdad. Igualdad es sinónimo de uniformidad y de homogeneidad. En cambio, desigualdad es sinónimo de diversidad y de pluralidad. Y, por tanto, que la sociedad sea desigual en cuanto a que sea diversa, que sea plural, que sea heterogénea, que sea distinta, que cada uno, precisamente porque tenemos un proyecto vital distinto, sigamos caminos distintos, no es algo de lo que debamos preocuparnos en absoluto. La igualdad, como bien ha explicado Rayo, es sinónimo de uniformidad, equivalencia y homogeneidad. Por lo tanto, el concepto de igualdad per se no es un concepto bueno ni malo, es un sinónimo de decir equivalencia. Pero entonces, ¿por qué existe un problema cuando hablamos de igualdad en un sentido político? Pues que la igualdad la podemos lograr simplemente logrando la equivalencia entre clases. En el caso número 1, podemos ver cómo la pirámide ahora está mayormente proporcionada a las clases altas. En el caso número 2, podemos observar que la pirámide ahora se encuentra equiparada a la baja. Ahora el mayor porcentaje de personas se encuentran en la clase baja. Cuenta con menor calidad de vida, menores oportunidades y menores formas de gozar y vivir la vida. En estos dos casos estaremos hablando de igualdad. Sí, en los dos casos nos encontraríamos bajo la misma homogeneidad, equivalencia y uniformidad que caracteriza la igualdad, ya que estamos logrando en los dos casos que la mayoría de la población viva en las mismas condiciones materiales. Por eso decimos que lograr la igualdad material no es algo per se bueno ni malo, aunque cuando el político de turno habla de igualdad, siempre nos imaginamos que se refieren a la igualdad número 1 y nunca o casi nunca nos imaginamos la opción número 2. También forma parte de igualdad a los ciudadanos y a las personas a las mismas condiciones materiales. Por lo tanto, el concepto de igualdad o de igualdad material no es algo ni bueno ni malo, ya que te pueden igualar de una manera u otra. Hay una frase del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, que me parece interesante y dice que las políticas no tienen que ser evaluadas por sus intenciones, sino que tienen que ser evaluadas por sus resultados. Todos estamos de acuerdo con que caemos con las desigualdades o que dejen de haber gente que lo pase mal o que sea pobre. Ahora bien, ¿qué métodos utilizamos o qué métodos utilizan los políticos para lograrlo? Si entras a la televisión verás que todos los políticos defienden acabar con las desigualdades sociales como último fin social y económico desde hace años. Pero cuando esto pase, hay que volver a la frase de Friedman. Las políticas no tienen que ser evaluadas por sus intenciones, sino que tienen que ser evaluadas por sus resultados. Por lo tanto, estamos partiendo de un problema social y cultural. Prácticamente cualquier sociedad del mundo considera desigual que existan estos empresarios o emprendedores o personas con un patrimonio considerable, que tengan mucho dinero y personas que tengan mucho menos dinero que ellos. Y eso es lo que solemos conocer como desigualdad. Aunque por otra parte, nos olvidamos de la clase media. Cuando hablan de desigualdad, siempre nos imaginamos al ricachón y al pobre.
Pero recordemos que en nuestra sociedad el grueso de la población es clase media. En esa clase media existen pequeños empresarios, emprendedores, trabajadores mejor formados o mejor cualificados, funcionarios, etc. Es decir, no es que estamos en el siglo XIX, como muchas veces nos quieren hacer creer, que estaban con un 95% de pobreza en aquella época y hoy en día es menos del 5%. En nuestra sociedad sigue habiendo mucha gente pobre, por supuesto, pero en 200 años hemos pasado de un 95% de pobres a menos de un 5%. A día de hoy sigue habiendo pobres, pero la pregunta es, ¿estamos acabando cada año más con la pobreza o la estamos multiplicando? Y todo esto, ¿cómo afecta a la igualdad? Yo personalmente defiendo el pensamiento de Axel Kaiser, un filósofo, profesor universitario y activista chileno, el cual defiende en su libro La tiranía de la igualdad, que las sociedades con procesos y reformas que tienen como última instancia el logro de la igualdad terminan destruyéndose, ya que la regulación de la igualdad material se promedia a la baja. Siempre que nuestros políticos hablan de igualdad, nos imaginamos que nos igualarán al alza y al empresario opresor capitalista lo igualarán a la baja, pues ese objetivo no se logra, dejando de lado si es moral o inmoral hacer eso. El objetivo como tal no se logra. Eso es la crítica fundamental de Axel Kaiser hacia el pensamiento igualitarista. ¿Cómo logran ustedes la igualdad de oportunidades? Bueno, si nos quedamos en el tema de los colegios, hay dos maneras. La primera, tú dijiste nivelar, alguien dijo nivelar. Es nivelar hacia arriba. Todos a los mismos buenos colegios. La segunda es nivelar hacia abajo. Todos a los mismos malos colegios. La igualdad necesariamente implica nivelar hacia abajo. La igualdad de oportunidades, estos son los conceptos que yo discuto en el libro, por eso es tan importante, la tiranía y la igualdad. La igualdad de oportunidades es un concepto indistinguible del de la igualdad de resultados. No hay diferencia entre igualdad de oportunidad y igualdad de resultados. La única forma de impedir que si uno de ustedes llega más lejos en la carrera, es decir, se hace más rico, por decirlo así, que los demás, le transfiera esa ventaja a sus hijos, sería impidiéndoles a sus hijos, impidiéndoles a ustedes beneficiar a sus hijos más de lo que otros padres pueden. Entonces, yo tendría que entrar a prohibir todo eso. Ustedes no les pueden enseñar un segundo idioma que otro padre no les puede enseñar. O sea, tú te casaste con una gringa, la gringa le habla inglés al niño, imagínate la ventaja, el niño es bilingüe, nació bilingüe. Imagínate la ventaja que eso significa respecto de todos los demás que no lo tienen. El Estado lo debería prohibir. Estoy yéndome al extremo de la igualdad de oportunidades, porque está dándole una oportunidad injusta respecto al hijo de él, que no va a hablar inglés desde que nació. La lógica de la igualdad de oportunidades termina, si la llevas al extremo, obviamente, en esas implicancias. Ahora, sin llevarla a ese extremo y quedándote nada más que en lo que es educación, yo no, ni tú, ni nadie podría llevar a su hijo, a pesar de que todos ustedes partieron en igualdad de condiciones, a un colegio mejor que el otro. Por eso de lo que se trata, y esta es una de las cosas que digo en el libro, no es de igualar las oportunidades. Se trata de mejorar las oportunidades para todos, que no es lo mismo. No es lo mismo decir que todos estén igual a que todos estén mejor. O sea, de lo que se trata es de que todos vuelen lo más alto posible. Y no de que las distancias entre unos y otros sean limitadas o no existan. Como ven, Axel Kaiser quiere desmontar la falacia argumentativa de la igualdad. Cuando los políticos hablan de igualdad, no te están hablando de dónde van a promediar esa igualdad. Y como bien defiende Axel, es mucho más fácil, y es lo que suele pasar, promediar la igualdad hacia abajo, empobrecer a todos pobres. ¿Por qué pasa esto? Porque como bien dice Axel, los recursos son limitados. El mismo Pepe Mujica lo dijo, el expresidente de Uruguay, un presidente socialista, no liberal, no procapitalismo, ni keynesianismo, ni nada por el estilo, el cual dejó claro que los empresarios son necesarios porque hacen cosas que el gobierno no puede hacer, porque los recursos principalmente económicos son escasos y el mejor ente para multiplicar esos recursos de manera efectiva es el empresario, o por lo menos hasta el día de hoy es así. Pero en la actualidad es el mejor modelo que hemos encontrado para el crecimiento de nuestra sociedad y lo que ha hecho que pasemos de un 95% de pobres en el siglo XIX a menos de un 5% en nuestros días. Este viejito se murió. Este viejito es un burgués poderoso. Con 96 años fundó una fábrica de 80 millones y pico de dólares. Cuando vio que se iba a morir, dijo a los hijos, no vayan a parar la fábrica por duelo. Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda. No, gente como esta resuelve el problema. Que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja, vamos arriba. Pero si no, vas para atrás. Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo. Porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir. Al escuchar claramente cómo efectivamente si tu único objetivo es conseguir la igualdad, como dice Pepe, cada vez más tendrás menos para repartir, por ende la igualación será promediada a la baja, precisamente por la limitación de los recursos. Entonces nos viene la siguiente pregunta, ¿cada vez tendrás una igualdad a la baja? ¿Todos somos pobres? ¿Somos más iguales? Pues sí, la igualdad no tiene intrínsecamente que ser positiva. En Venezuela, por ejemplo, en el año 2021, el 90% de la población se encontraba en las mismas condiciones de igualdad material, de oportunidades. ¿Venezuela técnicamente logró la igualdad?
Pues sí, técnicamente logró que el 90% de la población viviera en las mismas condiciones de esta definición de igualdad, de homogeneidad. Por lo tanto, creo que valdría la pena pensar si vale la pena seguir buscando la igualdad material, de oportunidades o de resultados como principal fin político, en vez de únicamente defender la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es un concepto muy distinto al de la igualdad de oportunidades, material, de resultados, etc. Pero si una persona consiguió con métodos legales que respetaran la igualdad ante la ley, consiguió amasar una cantidad de dinero considerable, no habría ningún problema. Y no tendríamos que buscar ningún tipo de igualdad material porque haya gente que tenga menos que él o ella, ya que esa desigualdad material se ha realizado a través de la misma igualdad ante la ley que todos compartimos. Lo comentaba antes Diego, ¿no? Efectivamente se tiende a confundir desarrollo con igualdad, como si las sociedades que sean más igualitarias necesariamente han de ser sociedades más prósperas. Aquí hay una anécdota, yo creo, bastante graciosa. El Instituto Juan de Mariana publicó hace un mes un informe donde demostraba que España no es uno de los países más desigualitarios de Europa, como se suele afirmar, sino uno de los más igualitarios, y mucha gente se oponía a las conclusiones del informe diciendo, pero ¿no ves que mal se vive en España en muchas partes de la sociedad? Y nosotros dijimos, es que no es incompatible. España puede ser un país pobre y un país muy igualitario. Pensar que porque un país sea muy igualitario todo el mundo tiene que vivir bien es no entender que desarrollo y desigualdad son dos magnitudes o dos variables distintas que en ocasiones pueden ir en la misma dirección. Yo creo que el caso de Suiza es muy ilustrativo dentro de Europa. Suiza es uno de los países más igualitarios de Europa antes de que el Estado meta las zarpas. Es uno de los países que tiene menor tasa de pobreza, el país que menos tasa de pobreza, de hecho, tiene de toda Europa, y es el país más rico de Europa. Por tanto, tenemos ejemplos donde efectivamente libertad e igualdad económica van de la mano, al menos en términos relativos con respecto al resto de Europa, y también hay ejemplos de sociedades muy prósperas y muy desigualitarias, por ejemplo, el caso de Singapur. Pero en el caso de Singapur se da la circunstancia, en el año 1980, la renta per cápita de España y de Singapur era la misma. Por tanto, España en principio podría haber seguido la misma dirección de Singapur. No es que ellos partieran de una situación muchísimo mejor que era imposible alcanzarles. No, en el año 80 teníamos la misma situación. Hoy Singapur es 3 veces más rica que España. La renta per cápita de Singapur es 3 veces la de España. Y mucha gente puede pensar, bueno, pero la desigualdad en Singapur es mayor que en España. Por tanto, no queremos una sociedad tan desigualitaria como la de Singapur. Es verdad, Singapur es una sociedad mucho más desigualitaria que España. Pero cualquier decil de la distribución de la renta que cojamos, es decir, cualquier estrato de la distribución de la renta que cojamos, desde los más pobres a los más ricos, son más ricos en Singapur que en España. Son más desiguales, el más rico en Singapur es mucho más rico que el más pobre, de lo que sucede en España, pero el más pobre de Singapur es más rico que el más pobre de España. Los gobiernos actuales lo que suelen hacer para buscar la igualdad de resultados, de oportunidad o material, es meter el Estado como mediador que tiene como finalidad proporcionar este tipo de igualdades. Entre más un Estado busca este tipo de igualdad, debe proporcionalmente atentar contra la libertad individual y la libertad económica. Y esto mismo lo podemos encontrar en los países del mundo. Curiosamente, los gobiernos que suelen defender más la igualdad son los que en efecto logran la igualdad, pero la igualdad a la baja. Estamos metiendo igualdad de oportunidades, estamos metiendo feminismo, porque para conseguir esa igualdad tuvieron que atacar la libertad individual y la libertad económica del país. En cambio, los países más desarrollados de Latinoamérica son países que pueden ser incluso más desiguales que los países menos desarrollados. Países como Chile, Costa Rica, Panamá cuentan con economías más libres y abiertas, precisamente respetando la liberación de la economía y buscando la mejora de la calidad de vida de las personas y no de la igualdad entre ellos. Y esto es un punto muy importante. Una cosa es buscar la mejoría de la calidad de vida de las personas y otra cosa es la igualdad. Yo creo que debemos de centrarnos en buscar de mejorar cada vez más la vida de las personas en vez de intentar igualarlo. Son conceptos muy distintos. Yo creo que en efecto nos traerán resultados distintos. Si solo tuviéramos la opción de ir hacia Singapur, es decir, de ir a una sociedad donde todos prosperáramos, aunque los más ricos prosperaran más que los más pobres, esa sería una sociedad mejor que la actual, que una sociedad donde todos somos más igualitarios pero más pobres. Y el sesgo contra ese tipo de prosperidad desigualitaria, que es un tipo de prosperidad que podría llegar a darse, es un sesgo de envidia igualitarista que no tiene ninguna base y que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la sociedad mejora simplemente porque haya personas que estén peor, porque nadie va a estar mejor en esa sociedad. Todos van a estar peor con la única diferencia de que todos se van a ver más iguales. Es un prejuicio, un sesgo cognitivo, si lo queremos, de preferir la igualdad a la desigualdad de manera irracional. No hay ninguna racionalidad detrás de preferir una sociedad más pobre y más igualitaria a una sociedad donde todos son más ricos, no solo unos pocos, sino también los estratos más desfavorecidos, donde todos son más ricos, aunque todos sean también más desiguales. Si vemos los datos en Europa, tendremos un resultado muy parecido. Países como España, Francia, Italia o Grecia son países que en los últimos años han sido mayormente representados por ideologías que no abogan por una liberación de la economía y en su mayoría por el pretexto de que esta liberación traería desigualdades. Cuando al ver gráficos como estos, España se encuentra en la cola de países con mayor libertad económica. Países como Irlanda, Estonia, Alemania tienen una mayor liberación de la economía en Europa. Y efectivamente, al hacer la comparativa en términos de PIB por cápita, nos daremos cuenta que, como por ejemplo en el año 1995, Irlanda y España contaban con el mismo PIB per cápita. Y hoy la desigualdad entre Irlanda y España es abismal. Y recordemos, aunque estoy usando la palabra desigualdad, no es algo bueno ni malo. Simplemente hay que ver qué ha hecho estos países y qué está haciendo España, qué está haciendo tu país. También podemos hacer la comparativa
comparación con un país como Estonia, el cual es uno de los países más liberales a nivel, digamos, económico y fiscal, a nivel europeo, digámoslo. ¿Y qué han logrado gracias a esto? Pues han logrado que de estar en el año 1995 con una gran diferencia en términos de PIB con España, con una gran desigualdad, hoy el PIB de Estonia ya es superior al PIB español y Letonia va por el mismo camino. ¿Y qué hizo Panamá, Chile, Costa Rica para lograrlo? Pues precisamente entender esta falacia y trabajar por una mayor desigualdad, pero por una mayor calidad de vida para todos. Que si el rico es muy rico y el pobre tiene una diferencia muy grande con este rico, a pesar de que haya una desigualdad real, el pobre no vive mal, vive bien. A pesar de que haya un rico muy ricachón, el pobre vive bien. Entonces, si trabajas en la calidad de vida de las personas, da igual la igualdad. Estás trabajando para que todos vivan lo mayor bien posible, con la mayor calidad de vida posible, más allá de que todos estén iguales, independientemente de la calidad de vida de esas personas. Así que ya saben, chicos y chicas, invito a la reflexión sobre la defensa de la igualdad de oportunidad, la igualdad material o de resultados, o cualquier tipo de igualdad que se pueda llevar al ámbito político. Y empecemos a defender la mejora de esas oportunidades. Y si nos preocupa que haya gente pobre, el objetivo debe ser hacer que esa gente pobre salga de la pobreza, no que la gente que pudo salir de la pobreza, meterlo de nuevo en la pobreza para justificar la supuesta igualdad. Al igualarlas, bajas la oportunidad media de cada persona. Al mejorarlas, no quitas, sino que sumas. Construyamos un país mejor, trabajando duro y ayudando a la mayor cantidad de gente que podamos en el proceso. Si todos hacemos eso, yo creo que echaremos para adelante. Este video ha sido más de crítica, pero lo considero necesario viendo las coyunturas a los que nos veremos expuestos los ciudadanos los próximos años aquí en España y en países occidentales. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que dejes tus comentarios con tu opinión, formulemos dialéctica, creamos debates sanos para incentivar la mejora y nos vemos en el próximo video.